Muy buenas a todos y a todas. Hoy voy a mostraros cómo se hizo el video lyrics de Warriors of Light y es muy interesante porque voy a enseñaros cómo darle vida a la portada de un single y cómo pasar de esto a esto otro para después pasar a esto. De hecho, lo primero que os voy a mostrar es cómo se hizo la portada. Vamos a ir a Photoshop y después vamos a ir a DaVinci y también vamos a pasar por otras herramientas, así que nada, vamos al lío. Lo primero que voy a mostraros es el punto de partida por el cual yo inicié, y es que yo tenía una idea concreta de la portada y fui con eso a una inteligencia artificial. Concretamente, es curioso, es la inteligencia artificial de creación de imágenes de Outlook, de Hotmail, vaya, del correo electrónico. Y es una pena porque cuando se ve que se ha actualizado la aplicación y solo puedo visualizar lo que guardé en su momento. Yo quería poder enseñaros las distintas variaciones de imágenes que creé en ese momento, pero bueno, no es el punto relevante para poder enseñaros todo lo que os voy a enseñar. Así que bueno, eso sí, os voy a enseñar esta, que es la que está. Es como cualquier y funciona como cualquier otra inteligencia artificial. Tú tienes que venir con un prompt, en este caso es muy sencillo, es una aplicación súper sencilla. Y te genera la imagen, ¿vale? Entonces, nada, ahora sí, después de esto, para al menos poneros en contexto. De hecho, como podéis ver, no solo utilicé esta aplicación para hacer la esfera de luz, sino también para el mapa, que lo podéis ver en el videoclip. Sí es cierto que el mapa que al final se utilizó no es ninguno de estos dos, pero también se creó con una herramienta súper sencilla como es la inteligencia artificial de creación de imágenes de Hotmail, de Outlook, no sé cómo decir. Aquí podéis ver. Vale, entonces nada, de aquí y ahora sí nos vamos a Photoshop. Y voy a enseñaros cómo pasar de esto que estáis viendo en pantalla, que es la portada de Warriors, es decir, de esta, que es la imagen, ahora os sonará, cómo pasar de esta imagen a la portada que finalmente fue la portada de Warriors, ¿vale? Entonces vamos a desplegar todas las capas para que podáis ver. No os asustéis, aunque vayáis a ver un montón de capas por aquí, porque ahora cuando os lo explique veréis que es muy sencillo. Lo primero de todo, tenéis dos opciones. Una de ellas es crear un lienzo directamente cuando abráis Photoshop y creéis el documento, pues creáis un lienzo con el tamaño que vosotros queráis y tiene que ser un tamaño cuadrado. Ya sabéis que para las portadas de singles siempre tiene que ser un tamaño cuadrado. Y si no, otra opción, que es la que realmente yo realicé, es abrir la imagen con Photoshop y luego con la herramienta de recorte en la parte de proporción elegir el tamaño cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Y ampliáis, tendríais que ampliar en el tamaño que queráis. Yo en este caso lo quise hacer, lo vuelvo a mostrar, que quedara centrado para luego expandir el resto de la zona. Y una vez ampliéis, se os quedará los márgenes y luego con el bote de pintura simplemente rellenáis esos huecos y tendréis lo que estáis viendo en pantalla, la imagen cuadrada como queréis, el cuadrado que va a ser toda la imagen y el resto en negro, ¿vale? Aquí también lo podríais dejar en blanco, pero en este caso yo lo quería trabajar en negro. Entonces, lo primero que hice fue, que es la herramienta que más vamos a estar ocupando o que más estuve ocupando para poder generar el resto de la imagen, que al final también parte de inteligencia artificial, es el relleno generativo de Photoshop. Hice la primera ampliación, ¿vale? Creo que es mejor hacer las ampliaciones por sectores y no hacerlo todo de una vez, porque de alguna forma estás dando un espacio más grande en el que tiene que rellenar la información. La verdad es que yo lo hice por partes. Aquí hice la segunda ampliación. Luego aquí traje, de las imágenes que no os he podido mostrar porque se han borrado de la aplicación anterior, que la que os he dicho de Outlook, quise traer, porque yo debajo de lo que es la esfera quería tener un laberinto en la zona de aquí, o que pudiera ser como un reflejo, que tenía todo el sentido del mundo, y otras cosas que quería combinar, ¿no? Porque al final es como hacer un collage, era como un poco mi idea, pero la verdad es que no encajaba. Aquí podéis ver, la verdad es que ahora aquí no está en la opacidad total, pero no quedaba bien y no era de todo, no parece un laberinto. Entonces
nada, no sirvió, pero os voy a también enseñar qué cosas probé y qué cosas pues no funcionaron, porque también está bien ver en un proceso las cosas que sí funcionaron, las cosas que no funcionaron. En este caso esto claramente no. En la zona de la esfera sí que quise como ponerle algo de relleno porque lo veía como muy vacío. Tampoco me gustó, así que a lo que vine, y esto sí encajó, que es la esfera que es la final y me gusta mucho. Y luego ya empecé a ocupar de nuevo lo que viene a ser con el relleno generativo. Quise probar de hacer un corazón porque también iban con los valores de lo que es el tema. Pero no es que lo quisiera poner aquí, ahora os lo muestro, lo puse aquí para enseñar. Me gustó mucho el corazón, pero luego a veces pueden haber elementos que sean muy chulos, pero que no acaben de encajar con la imagen. Entonces, bueno, simplemente también se descartó. Y una vez ya tenía como esta base, a mí ya me convencía bastante para seguir trabajando ya el resto de cosas como es el arreglo de luces, terminar con el relleno generativo para hacer el completo de la imagen, y esas herramientas para potenciar la base que teníamos. Y bueno, luego más adelante sí poner el espiral y el texto, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue la primera consolidación. Y en esta primera consolidación ya podéis ver la primera corrección de color muy básica, ¿de acuerdo? Luego hice el espiral, que de hecho os voy a mostrar porque cuando tú haces un relleno generativo normalmente la inteligencia artificial te da más opciones y dentro de las que creas puedes ir creando más. La verdad es que el primero que creo fue perfecto, pero mira, os voy a mostrar qué otras opciones de laberintos o agujeros negros me daba. Y bueno, pues este fue el que se quedó, quería mostraros. Y luego ya sí hice el último relleno generativo para tener toda la imagen y me encantó, encajó muy bien, aunque como os voy a enseñar también, en los bordes podréis observar que, bueno, aunque es diverso o es parecido, eran diversos. Y me gustó más el primero porque de alguna forma estas luces, bueno, al final no son luces, parece como una iluminación en las nubes y encajaba muy bien con la linealidad de la dirección de las luces de la esfera. Y esta fue la que elegí. Entonces, una vez llegué aquí, dije, vale, ahora toca el momento de limpieza. Os voy a ampliar para que podáis ver, porque con cada relleno generativo, mira, aquí creo que lo vamos a poder ver bastante bien. ¿Veis? Las franjas, se notan los como si fueran cortes. Las ampliaciones, en general la calidad tampoco es del todo buena. De hecho, cuando traigáis, bueno, las imágenes de base de las inteligencias artificiales, depende cómo, no todas son del todo de buena calidad, que supongo que a día de hoy y en adelante cada vez mejor y mejor. Pero bueno, hicimos una limpieza ocupando tanto la herramienta de ¿dónde estás? Aquí, la herramienta de parche y la herramienta pincel corrector puntual. Estuvimos ocupando esta herramienta para, os enseño la diferencia, ¿vale? Que lo hice con esta herramienta y otra que os voy a enseñar ahora después, que también fue con un desenfoque. Entonces lo primero de todo fue suavizar ciertas partes, eliminar otras para integrar. Al final era una limpieza, en este caso estamos ocupando un paisaje, para integrar, para corregir. Y luego con el desenfoque gaussiano creo que estuve ocupando, si no fue el gaussiano fue el de superficie, y con una máscara de capa invertida estuvimos pues, sacando el efecto allá donde queríamos, que fue prácticamente el cielo, pues para acabar de trabajar esto, ¿no? Con esta suavidad acabamos de integrar la parte del cielo para que todo se viera más, más soft, de alguna forma. Y no puedo ir para detrás ahora. Y de alguna forma también le da como más importancia y relevancia a la esfera de luz. Y aquí, interesante, que justo vamos a la esfera de luz, porque, como podéis ver, tenemos una imagen con un contraste muy alto, donde las luces son muy fuertes y las sombras muy oscuras. Y de alguna forma, lo primero que quise hacer fue, pues, como podéis ver, con ¿dónde está? Esto.
con un ajuste de brillo y contraste, que es el que veis aquí. Lo primero de todo fue quitarle tanta luminosidad a la esfera para después, de alguna forma también se aplana más la imagen y luego, que aunque aquí se ve, primero hice un ajuste con 2 curvas por separado, una curva para sombras, otra para luz, también con la máscara de capa. También invertida para que luego el efecto saliera donde yo quisiera, ¿vale? Y de esta forma hice el primer retoque de luces, que es súper sutil, súper sutil, y no sé si realmente se va a alcanzar a ver. Pero bueno, aquí podéis ver qué es lo que realmente se tocó y es para iluminar las zonas que nos interesan y oscurecer las zonas que también nos interesan, pero sobre todo, bueno, trabajar el brillo, el contraste y tener esta base, que fue el arreglo de luces principal, bueno, el segundo, hicimos uno al principio, este fue el segundo, más para integrar y tener una imagen compacta. Luego nada, pusimos los textos, por si os interesa, la tipografía es la de Bodoni. No sé si es una tipografía que ya viene integrada con Photoshop o si la tomé de Dafont, pero si no está aquí, está en Dafont, eso seguro. Y como me convencía, aquí ya hice la primera consolidación. Y algo no estoy activando. Vale, por eso no veíais. Os muestro. Creo que ahora sí lo vais a ver. Vale. Por eso no se veía porque no estaban activadas las capas. El primer arreglo de luces antes de tocar el brillo y el contraste, que lo que os he explicado que eran las curvas, aunque es sutil, ahora sí lo podéis ver. Luego sí el brillo y el contraste. Y volvemos a donde estábamos. La consolidación, porque estaba segura que lo que había ya no lo iba a cambiar. Y luego, cuando llegué a este punto, recuerdo que ya me gustaba mucho cómo era la imagen, cómo era la portada. Y la podría haber dejado así perfectamente, pero sí que es verdad que fui ahí al stock de imágenes de PNGs y demás, y de overlays. Y estuve jugando con unos prismas y al final estos fueron los que se quedaron. Este aquí abajo, que lo integré con el efecto de trama para eliminar el negro. Y luego también puse este prisma que me gustó muchísimo. En este caso, bueno, también lo trabajé con el modo de fusión trama para eliminar la zona negra. Y en este caso también estuve ocupando una máscara de capa para simplemente sacar las zonas de los prismas que a mí me interesaban, porque la imagen tenía muchos más. Luego aquí volví a probar con el corazón, pero no funcionaba. Lo volvimos a quitar. Y ya finalmente lo que hice para acabar de integrar toda la imagen, como podéis ver, los prismas son azules, el cielo es azul así como marino oscuro, con esas zonas más claritas, amarillentas por el poco sol que hay aquí, y la esfera en sí misma, la esfera y todo su entorno, las luces son azules, entonces lo que hice fue con un filtro de fotografía llevarlo a una tonalidad más azulada, sencillamente. Y así es como pasamos de esto a esto. Vale, como os iba diciendo, trabajad las imágenes. Las inteligencias artificiales son herramientas para potenciar lo que ya sabemos hacer, para hacer cosas más rápido, para que ciertos procesos que a lo mejor antes nos llevaban 3 horas, ahora nos pueda llevar 1, herramientas, ¿vale? Entonces ya teníamos la portada y la exporté sin los textos y también la hice en formato 1080 x 1920, que es el formato que normalmente se ocupa en YouTube, aunque también se puede utilizar formato cuadrado en YouTube. Y de ahí pues voy a enseñaros cómo se le dio vida a la portada de Warriors. Os recomiendo que siempre que queráis utilizar imágenes para luego pasar de imágenes a vídeo, tengáis las imágenes en la mejor calidad que podáis. Y para eso os voy a recomendar la aplicación, bueno, todo es inteligencia artificial, en este caso la de Magnific. Magnific es una muy buena aplicación para tanto crear imágenes como para escalar imágenes. En este caso os voy a enseñar cómo escalar imágenes. He de decir que no he encontrado en todas las cosas que tengo de Magnific la de Warriors, para poder mostraros cómo hice la de Warriors.
pero os lo voy a enseñar con otra imagen que viene a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, cuando en este caso ya tampoco tengo el upgrade, lo hice en su momento. He de decir que ahora os haré otras recomendaciones de otras inteligencias artificiales también. He de decir que las suscripciones a esas aplicaciones no son económicas. Magnific, concretamente, creo que eran casi 50 euros la mensualidad y no recuerdo cuántos tokens te daba. Sí que te dan muy buenos resultados, pero son herramientas que demandan mucho y tienen el coste que tienen, ¿vale? Entonces, bueno, Magnific Upscale. Subimos la imagen. Aquí elegiríamos cuánto queremos que aumente la calidad. Os recomiendo que si la queréis aumentar mucho, vayáis, como os enseñaba antes, con el tema de hacer el relleno generativo, hacerlo como por pasos. De alguna forma no le dais como toda la sobrecarga de trabajo a la inteligencia artificial de golpe. Entonces, bueno, y también funciona muy bien. Yo en este caso os voy a enseñar un ejemplo de cómo utilicé el por 2 y ya mejoró lo que son los detalles, una locura. El prompt, como os dije también antes, es aquel texto que tú introduces en la imagen, bueno, a la inteligencia para crear la imagen, son los parámetros, básicamente. Que en este caso, como vamos a hacer upscale, bueno, podéis poner el mismo prompt que utilizasteis para crear la imagen o no, el upscale. Y luego aquí tenéis otra serie de parámetros que sinceramente ya no recuerdo. Pero bueno, la creatividad era cuánto querías que pudiera, o sea, cuánto margen le das tú a la inteligencia artificial para que sea más creativo y te pueda generar cosas que tú no esperas o que se ajuste exactamente a lo que tú le pides. Y la fractalidad, el resemblance, el HDR, no recuerdo, pero si clicáis aquí os lo explica. Y aquí utilizarías el tipo de motor que quieres que utilice. Y también te explica cada uno de ellos cuál es mejor. En este caso estuvimos ocupando, creo que el Sharpie. Aquí tengo todo lo que utilicé, sí, el Sharpie. Y bueno, lo importante, os voy a mostrar before and after. Vamos a ampliar la imagen. Y os voy a mostrar para que veáis, ¿de acuerdo? La diferencia. O sea, aquí en este lado podéis ver cómo era la imagen antes de ser ampliada, bueno, upscale, antes de ser upscale, escalada. Y cómo mejoran los detalles, o sea, fijaros en los detalles. O por ejemplo aquí en la pared. Podemos ir aquí, si no, a este lado de la pared. Mirad el papel de la pared. Una pasada. Cuanto mejor imagen tendréis, mejor calidad para luego trabajar esa imagen en vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho este paso, ahora sí que sí, os enseño la inteligencia artificial que ocupé para hacer la parte de vídeo, que fue la inteligencia artificial de Kling AI. Kling AI. Igual aquí, mira, os voy a mostrar otras inteligencias artificiales que son muy interesantes. Por ejemplo, FreePic. Con FreePic podéis crear tanto imagen como vídeo y también funciona súper bien ambas y tenéis todo en uno para no tener que pagar por un lado Magnific y por otro lado Kling, que es lo que yo hice y no fue lo más inteligente. Y luego hay otras que ya no las he probado tanto, no sé si son de pago, pero que también podríais probar. Yo os digo los nombres, que es Runway, Leonardo sí que es muy conocida, Leonardo AI. Y esta no sé si la llegué a probar, la de Rave. Ahí tenéis, ¿vale? Vale, entonces una vez ya en la aplicación de Kling, vamos a la parte de vídeo porque es lo que vamos a generar y aquí en Frames arrastraríamos nuestra imagen, ¿vale? Podemos trabajar con una imagen, aquí os dice el formato, o también por Elements, que es muy interesante, porque si por ejemplo queréis en un paisaje, pues por un lado tenéis el paisaje, por otro lado tenéis los personajes, por otro lado tenéis el atrezzo, os permite crear el vídeo por partes, o sea, todo va a estar en un vídeo, pero tú le das los elementos de manera independiente, también es muy interesante. El prompt, como os iba contando, aquí podéis ver los prompts que yo estuve utilizando por si queréis tomar referencias. Esto del motion control, vale, beta, esto no estaba que yo recuerde cuando lo utilicé. Sound effects, nada. Y en la parte de abajo tenemos desde donde vamos a crear el estándar de si no tenemos la opción de pago y el profesional es si tenemos la opción de pago, crea todo mucho más rápido.
Aquí elegimos si queremos hacer un vídeo de 5 o de 10 segundos y en el output elegimos si queremos que nos cree un solo vídeo con cada generación o 2, 3 o 4 y le daríamos a generar. Respecto a los prompts, es muy interesante que además de explicarle todo lo que queremos que pase en el vídeo, ¿no? Pues quiero que mi esfera brille de esta forma y que después haga como una explosión, mucho mejor explicado. Pues todo esto lo tenemos que redactar. Tengo entendido que los prompts los entienden mucho mejor en inglés. Entonces, ¿que no sabéis inglés? Pues vais a GPT, ponéis vuestro prompt en castellano y os lo da en inglés. O si lo tenéis en castellano, en catalán, lo que sea, lo ponéis en inglés y lo copiáis y lo pegáis. Además de las indicaciones de lo que pasa en el vídeo, también es muy interesante que le podéis poner los parámetros de cámara. Podemos decir qué tipo de encuadre queremos, cómo queremos que sean los movimientos de cámara, qué tipo de lente puede estar ocupando, qué tipo de estilo, definición queremos que se enfoque, ¿no? Entonces le daríamos a generar y como podéis ver, pues la inteligencia artificial, por si no lo sabéis, os lo digo, spoiler, normalmente las inteligencias artificiales no siempre te van a dar aquello que le pidas y a veces se trata de ir probando, de cada vez ser más creativos y más exactos con los prompts. Y de esta forma lo que hacemos es crear vídeos cortos, porque tampoco nos va a crear un vídeo largo con todo lo que queremos, sino que tenemos que intentar consiguiendo las cosas de a poco para luego nosotros juntar todo eso y crear un vídeo completo y más largo, ¿vale? Entonces, como veis, los que yo tengo aquí destacados son los que me pudieron servir. En este caso aquí tenemos el final de la explosión, si mal no recuerdo. Bueno, vamos a darle play desde aquí porque parece que sí. Vale, sí, fue el final de la explosión, como podéis ver desde aquí. Cuando ya el corazón se amplía y explote hacia adentro. Aquí tuvo el final de la explosión. Aquí me gusta bastante. No, mira, aquí también era. Aquí era el inicio de la explosión. ¿Vale? Como podéis ver. ¡Pum! Entonces yo aquí tengo el inicio de la explosión y en este vídeo tengo el final de la explosión que después, como veremos en DaVinci, juntamos. También puede ser que, como podéis ver, por ejemplo, aquí, fuegos artificiales, pues os va a dar cosas que no son para nada lo que estabais buscando. En este caso quise probar poner el texto, poner lo que es, en vez de hacer de imagen a vídeo, de texto a vídeo, a ver qué me generaba y por curiosidad, a ver cuánto cambiaba todo. Vamos a ver algún otro más que me generara que no me sirviera. Mira, este es muy bonito, la verdad. Es muy bonito como los destellos, sobre todo cuando se alcanzan la parte de adelante. Muy interesante. ¿Por qué no estuve ocupando este? mal visto. No, hombre, no. En este, por ejemplo, creo que este fue la base, que dije, este es perfecto porque conseguí que estos prismas azules se quedaran en pantalla porque la mayoría de los vídeos los tenía al principio y luego los eliminaba. ¿Veis? Como podéis ver, por alguna razón. En muchos vídeos al inicio estaban, pero me los quitaba. Y en este conseguí que los prismas se quedaran ahí y que los destellos fueran de alguna forma más suaves, porque al final es un vídeo, o sea, va a ser como la base para todo el resto del vídeo y tampoco podemos tener tantos estímulos. Entonces nada, se exportan los vídeos que sí funcionaban, que ahora os mostraré. Vale, si no queréis marca de agua, pues lo mismo. Si lo sacáramos con estándar tendríamos marca de agua y con el profesional no. Tendríamos el vídeo en buena calidad, ¿vale? Que ahora no recuerdo si al exportar era en... Bueno, claro, ahora no me va a dejar. Sí me ha dejado. No sé si cuando lo teníamos en profesional lo podía exportar en más de una calidad. O sea, si fuera solo 1080 o en 4K. Bueno, de aquí, ahora sí, vamos a DaVinci. Lo primero que tenemos que hacer es traer nuestros clips al panel multimedia, al pool. Nuestros clips de vídeo y de sonido. Y los traemos a la línea de tiempo. En la parte de abajo tenemos la línea de tiempo de sonido.
En primer lugar, bueno, en primera instancia tenía la idea de hacer no solo un video lyrics, sino también el karaoke, pero al final solo se quedó en video lyrics. Y aquí tenemos la línea de tiempo para todo el resto de cosas, para el resto de elementos. De acuerdo, como os he dicho antes, los clips que creamos con Kling se crearon por partes. No tenemos un solo vídeo donde tenemos todo lo que queremos y necesitamos. Entonces, ahora os voy a mostrar también por bloques cómo traemos esto a DaVinci y lo adaptamos para que todo sea al final sí un solo clip. Lo primero que tenemos va a ser el fondo y el laberinto para crear la base, la base del sándwich, para después ponerle muchas otras cosas al plato, ¿vale? Entonces, en la línea de tiempo tenemos el espiral por un lado y lo que es el fondo sin el espiral por otra parte. ¿Esto por qué? Porque en un vídeo conseguí que el espiral girara, entonces tenía que poder traer ese espiral que gira a el fondo que me hace todo lo demás, que es el que os he enseñado antes, que me mantiene los prismas, tiene una buena velocidad con el movimiento de los destellos. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Primero de todo, traje los dos clips a la línea de tiempo y los corté y los ajusté justo en ese momento donde hacía el vídeo lo que a mí me interesaba. En este caso, pues aquí tengo simplemente el espiral. Vamos a quitar todo el resto para poderos ir enseñando paso a paso y cosa por cosa. Vamos a quizás, no sé si mutearlo. Pues por un lado el espiral. ¿Veis? El espiral gira de una manera muy suave y muy leve. Y por otra parte, el resto del fondo. ¿Vale? Y nada, los vídeos, eso lo que os decía, están cortados y juntados con una transición, que normalmente la transición siempre fue un fundido encadenado porque es una de las transiciones que hace que todo sea de una manera más fluida y no se note de una manera tan obvia que hay una transición, que en este caso lo que nos interesa es que no parezca que haya una transición, sino que todo el rato está sucediendo lo mismo. Entonces, cuando ya tenemos nuestros clips cortados por los puntos claves y unidos con la transición, vamos a trabajar cada uno de ellos por separado, y por separado me refiero por un lado el espiral y por otro lado el resto del fondo. Vamos a ir a la pestaña de color y vamos a trabajar con los Power Windows. ¿Vale? En este caso, para el espiral utilicé la pluma, pero podemos utilizar, si no, una de las otras formas predeterminadas que ya nos da, que tenemos aquí en el lado izquierdo. Y en mi caso, pues hice la forma del espiral. Cuando ya tenemos la forma, en la parte de atenuación aquí abajo podemos trabajar los márgenes. Os enseño. Por ejemplo, esto si queremos que se adapte mejor, que se compacte mejor con el resto de la imagen, podemos hacer que los márgenes, es decir, si es como si nosotros cortáramos un papel de manera literal, tendríamos el corte sano, y con la zona de atenuación tenemos el margen interno y el margen externo. Lo que hacemos es como si allá donde cortamos dejáramos como un trozo entre la zona que cortamos y el resto, donde hay como una transición más suave, lo que hace que se adapte mejor al resto de la imagen, ¿vale? Entonces, por un lado, haríamos la forma del espiral en el clip del espiral y luego haríamos lo mismo en el clip del fondo. Entonces, lo que se estaba enseñando es el contorno del laberinto, de modo que en este fondo, aquí desaparece y ahora os mostraré. Y por otro lado, en el clip del laberinto, lo mismo, seleccioné el laberinto con la pluma, trabajé los márgenes, como podéis ver, muchísimo más para que se integrara bien. Y una vez hemos hecho el Power Windows en ambos clips, lo hemos adaptado
con la atenuación y demás, para que encajen bien uno con otro, es como si tuviéramos un sándwich, ¿de acuerdo? O sea, tenemos dos panes de sándwich. Lo que estamos haciendo es que tenemos dos panes de sándwich y en uno de los panes hacemos el círculo y le quitamos la parte central. Y en el otro pan hacemos el mismo círculo, pero quitamos la parte del exterior y nos quedamos con el círculo. Entonces, de una rodaja tenemos lo que es el contorno y de la otra rodaja tenemos la parte interna. Es como si fuera, también podríamos verlo como un huevo frito. Tenemos dos huevos fritos idénticos y de un huevo frito nos quedamos la parte blanca y del otro huevo frito nos quedamos, o sea, de una parte nos quedamos la clara y de la otra y del otro huevo nos quedamos la yema. Entonces, una vez al juntarlo es como si tuviéramos un solo huevo o un solo pan. Entonces, cuando ya tenemos las dos selecciones hechas, para que la selección realmente se acabe de hacer, tenemos que crear una salida alfa, agregar salida alfa. En este caso ya la tenemos creada y uniríamos ambos puntos para que realmente, como por ejemplo veis aquí, por ejemplo aquí en el laberinto, como podéis ver aquí, aunque se ve muy chiquitito, tenemos esto en gris porque realmente es donde tenemos la selección, que os muestro también por si queréis, siempre que queráis seleccionar una parte u otra, aquí es donde podéis invertir. ¿Ves? Si ahora, por ejemplo, le doy aquí, ¡pop!, me quedaría con lo contrario, ¿vale? Y con la salida alfa, lo que hacemos es que, si ahora, por ejemplo, no tuviéramos la salida alfa, tendríamos la selección hecha, pero no nos estaría dejando todo el resto al margen. Y con la salida alfa es lo que hacemos. Y ahora, por ejemplo, bueno, voy a invertir la capa para que veáis bien lo que hace el canal alfa. Si le quito el canal alfa, es como que tengo la selección, pero realmente no la tengo separada. Y con el canal alfa, lo que sí que hacemos es aislarla verdaderamente. ¿De acuerdo? Entonces, estos vienen a ser los pasos. Venimos a la pestaña de color, con el Power Windows hacemos nuestra forma, seleccionamos la parte que nos interesa, que al final de un lado será, de un lado viene a ser, nos quedaríamos con el laberinto y con la otra parte el fondo, jugando con la inversión, cada una sí y la otra no, y luego los canales alfa para que realmente la selección esté incorporada y podamos hacer lo que hablamos de la fusión de la yema y la clara o de los dos panes. Para hacerlo de una manera más clara, aunque no me vais a ver en la cámara, os voy a enseñar el tema de las Power Windows. Así que por un lado vamos a coger, como os enseñaba, el fondo, el espiral. Y como os decía, tenemos por un lado la parte de el fondo y por otra parte, vemos el fondo y por otra parte tendremos en este caso el espiral que gira. Recortaremos los clips, ahora no lo vamos a hacer perfecto, pero es sobre todo para que lo podáis ver. Y vamos a estar ocupando primero la parte del fondo. Vamos a la pestaña de color, Power Windows, la pluma. Perfecto, como os decía, podemos, en función de lo que nos interese o necesitemos, tocar los márgenes para adaptarlo mejor y fusionarlo mejor al resto. Agregamos la salida alfa, unimos. Perfecto, y en este caso, pues por un lado tenemos el espiral, pero sí que es cierto que estábamos en la parte del fondo, entonces invertimos la máscara, invertimos la selección más bien, y en este caso pues ya tenemos lo que viene a ser el fondo con la selección del laberinto omitida. Vamos de nuevo a la línea de tiempo, vamos al clip del espiral, que es donde tenemos el espiral que gira, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pestaña de color, Power Windows. Ahí.
Perfecto. Aquí va a ser un buen momento para enseñaros que si necesitáis crear más puntos de referencia para poder ampliar los márgenes, poneros aquí encima, hacer clic, un segundo, simplemente venís aquí y pum, pum. Vale, en el caso de que lo necesitéis. En este caso sí que lo que queríamos era tan solo el espiral, entonces bueno, de nuevo, creamos la salida alfa, unimos y ya tenemos nuestro laberinto. Entonces, como os iba diciendo, en este caso, al juntar los dos, tendríamos en dos clips diferentes, por un lado la clara y por otro lado la yema, o, como decíamos, la rebanada de pan, todo en uno. ¿Vale? En este caso pues se ve esta franja negra porque ahora mismo está hecho así, vamos a decir, a mano alzada para poder enseñaros y tengáis una referencia visual de cómo hacer los pasos, aunque es muy sencillo, de manera visual siempre todo es más sencillo. Y no lo he adaptado bien. En su momento pues ya trabajé bien entre los dos clips, ajustarlo bien para que se fusionara de manera perfecta. Pero bueno, de esta manera lo podéis ver, ¿no? Ahora están los dos clips juntos y por un lado tenemos el fondo y por otro lado tenemos el laberinto. Entonces, perfecto, ya tendríamos la base de nuestro clip, que básicamente esto es lo que ocurre en todo el clip, todo el tema hasta el final, ¿vale? En el final, bueno, todo lo que ocurre con los lyrics, ¿no? Pero en el final, para que me entendáis, vamos a trabajar primero la base y luego vamos a ver toda la parte de los textos y de la lírica en movimiento en sí misma. En el final, lo que hicimos es crear la explosión, como hemos visto antes en Gling. Os la voy a enseñar. La manera de unirla. Y lo que hemos hecho para poder integrarlo es lo que os acabo de explicar, básicamente. Trajemos el inicio de la explosión, el final de la explosión, corté los clips en el punto clave, los uní con la transición de fundido encadenado, el inicio también. Y en este caso, va a haber una ligera diferencia que ahora os voy a mostrar. Vamos de nuevo a la pestaña de color y hemos hecho exactamente lo mismo. Primero hemos hecho nuestro Power Windows, en este caso utilicé el círculo porque como era una esfera me venía perfecto. Trabajé lo que viene a ser los márgenes para integrar bien pues, toda la cantidad de luz bueno, lo que es hasta dónde alcanzaba, ¿no? La parte de la luz, de los destellos. Nuestro canal alfa, importante. Y en este caso, la diferencia con lo que hemos hecho al inicio es que en el inicio el laberinto, aunque él giraba en sí mismo, digamos que tenía rotación pero no translación, ¿vale? En este caso, la esfera sí que hace un movimiento. La esfera se hace como una implosión y, ¡pum! Y luego explota, ¿no? Está habiendo un movimiento en sí mismo. Entonces, esto para que una vez cuando nosotros tenemos el Power Windows hecho, lo siga manteniendo en el espacio de una manera coherente, tenemos que traquearlo. Y vamos justo a la pestaña de al lado, al track. Iríamos al inicio, le daríamos al play, para que me entendáis, y durante todo el recorrido del clip, a lo que es la duración de tiempo, lo traquea. Lo podemos hacer hacia adelante y hacia detrás por si no ha quedado del todo bien o para reafirmarlo. De alguna forma también si no lo hace exactamente el programa se puede trabajar de manera manual, pero en este caso lo hizo perfecto. Y como podréis ver, todo el tracking hasta el final. Aquí cuando ya es la explosión estamos realmente en el clip donde tenemos solo la parte de final. Vale, entonces fue exactamente lo mismo, pero con el tracking. Y luego ya al final, pues un color sólido para quedarnos en el negro y ir a los créditos que os les enseñaré al final. Entonces, visto esto, tenemos la base de nuestro clip. El inicio, el final y todo lo que es la parte intermedia, o sea, entre el inicio y el final. Ahora os enseñaré la parte de los textos. Al inicio, antes de empezar con la lírica, porque tenemos una introducción de unos, ¿cuánto? 23 segundos, que es la parte musical, la intro del tema, y pues de alguna forma que fuera como la presentación. Y me pareció interesante que los textos
ya que estamos en un entorno intentando que sea un entorno 3D, que el texto también tuviera esta forma de estar como en una esfera, ¿no? El texto está en forma de especie de esfera. Principalmente quise crear el texto literalmente aquí en el programa y con los efectos que ahora después os voy a mostrar que utilicé para el resto de lyrics, hacerlo en el texto fijo, pero realmente no quedaba del todo bien, quedaba como una ligera distorsión. Entonces lo que hice fue coger los textos de manera aislada en Photoshop y les di la forma curva y luego los traje en formato PNG, o sea, con fondo transparente, o sea, con el fondo transparente en PNG, a Photoshop, y simplemente fue ponerlos y en este caso, como yo tenía en el fondo transparente, pues no tuve que hacer nada, pero si no, al igual que hemos visto en Photoshop los modos de fusión, pues si tuviera un fondo negro, por ejemplo, diría yo que con agregar nos quedaría, nos desaparecería el fondo negro. ¿Vale? Y en el final, pues para enseñar como por bloques, lo mismo con el texto, ¿no? Tal cual. Traje la imagen. Y el Visual Concept and Editing sí que lo puse aquí porque una tipografía normal, sin ningún tipo de efecto. Y el logo, sin más. ¿Vale? Y ahora sí, para finalizar, os voy a enseñar cómo hice la animación de las líricas. Os voy a mostrar primero un poquito. I'm here right now and I see clear. I let go of fear. Vale. Entonces, primero de todo, vamos a efectos, títulos, y estuve utilizando, si no podemos buscar por la lupa, el Fade On, ¿vale? El Fade On es el que utilicé para todos y cada uno de ellos. Básicamente es ir a arrastrar en el momento exacto en el que está cantando ese texto, escribir el texto. La tipografía viene a ser la misma, Bodoni 72, que de las letras principales. El resto de parámetros son muy sencillos, simplemente pues tamaño interlineado y demás en función del resto de cosas que tenemos en la imagen para que nos cuadre bien. Y antes de enseñaros la parte del tracking, os enseñaré el efecto que estuve utilizando para también todas las líricas, que es el efecto de vórtice. Lo tenéis en la pestaña de FX, podéis buscarlo por la lupa y es el efecto de vórtice, ¿vale? Podéis ver lo que hace es esto, aquí está exagerado al máximo, pero por ejemplo, en nuestro texto vamos a tocar un poco los parámetros para que podáis ver, pues el tamaño toca esto, el ángulo, esta inclinación, la intensidad es también, o sea, dentro del ángulo, al final es un conjunto de parámetros. ¿Qué he hecho? Y el giro pues también es un poco esta inclinación. Vale, entonces esto es lo que se tocó básicamente y cada uno tiene uno diferente. Algunos tienen parámetros más ligeros, otros con más movimiento, porque al final de alguna forma tenía que poder adaptar cuando se superponen, ¿no? Los textos, bueno, más que cuando se superponen, cuando por ejemplo tengo como en este caso una frase arriba y una frase abajo, que de alguna manera pues, se combinarán bien, se fusionarán bien. Y bueno, básicamente. Y después de esto, aparte de que tengan esta ondulación en el mismo texto, como podéis ver, sobre todo aquí en el principio, por ejemplo, uno se va para un lateral y el otro se va para el otro lateral. Entonces esto lo hizo en automatizaciones y fue en la parte de la pestaña de aquí de título. La parte de título, donde pone tracking, nosotros podemos hacer keyframes y lo que podemos hacer con cualquier cosa que automaticemos a nivel de movimiento es hacer, pues por ejemplo, en este caso, ¿no? Si yo tengo esto aquí, quiero que en este transcurso de tiempo esto se mueva de aquí a aquí. Esto se ve, por ejemplo, mucho cuando los reels, ¿no? Cuando tenemos un encuadre y de repente la cámara hace un zoom in o hace un zoom out. Pues esto de alguna forma lo podemos automatizar. ¿Cómo lo hacemos? Creando keyframes, que de alguna forma es
poner los puntos clave, o sea, como si pusiéramos una chincheta y una chincheta para decir de aquí a aquí, en este tiempo quiero que me vayas de aquí a aquí. Pues básicamente es esto. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más pegados están los keyframes, pues más rápido hacen los cambios que le estamos demandando. Si queremos que sea algo más sutil, pues tenemos que crear más distancia entre los keyframes dentro del clip. Y pues aquí, por ejemplo, ahora veréis cómo la parte del tracking se va moviendo. ¿O no? Ah, vale, porque no está seleccionado. Sigue sin verse. Ah, perdón, aquí. Eso de los anclajes. Vale. Es muy sutil. Claro, porque aquí ya ha pasado, luego aquí viene otro y se ve mejor. ¿De acuerdo? Lo podéis estar viendo aquí, porque uno se mueve más que otro. En este caso es la frase de "And I see clear". Pues el movimiento hacia la derecha. Y así es como lo automaticé, ¿vale? Seleccionando los keyframes y buscando el movimiento, modificando, moviendo. Y si, por ejemplo, ahora selecciono aquí y vamos a esta zona, yo puedo moverme por los distintos keyframes y podéis ver dónde hice. Mira. ¿Vale? Para crear el movimiento en cada clip. O en los clips que a mí me interesaban, por lo menos. Vale, entonces, por un lado tenemos el efecto de movimiento, por otro lado en algunos tenemos la automatización para hacer que se vayan para un lado o para otro y que dé esta sensación de pasar como si fueran humo. Y luego hay unos muy concretos, que fue aquí en el Here We Go, que estuve utilizando. El primero os muestro. Ay, que no se ve bien. Vale, lo tendré que parar porque de alguna forma me hace como cac, 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 cac. Vale, si podéis, si nos lo permite ver, veréis como que además de tener la ondulación en el mismo texto y de moverse y de la forma en que se va a desaparecer, también tenemos como un ligero movimiento de onda, ¿vale? O sea, el texto aquí además hace un ligero movimiento de onda que me parecía muy bonito. Y bueno, para esto estuve utilizando el efecto de ondulación. No tiene misterio. También lo tenéis en la parte de effects. Y lo que conseguimos con este efecto es esta sensación de onda, de ondulación. Si no lo podéis ver bien aquí, podéis poneros el videoclip y lo veréis perfectamente. Porque no sé si es cuestión de CPU o el qué, pero se me está haciendo clac, clac, clac y no se ve todo fluido. Vale, si recuerdo, ves que en el We Have Them también lo hacía. Como podéis ver, en el Have Them sobre todo se nota este movimiento. Y bueno, simplemente para que pudierais ver que estos efectos también se pueden aplicar a los textos y crear como una animación. Y al final es eso, es conocer un poco las herramientas, ver cómo las podemos utilizar a nuestro favor y de una manera bien sencilla, porque yo DaVinci lo tengo de manera gratuita. Es un programa que en su versión gratuita puedes hacer muchísimas cosas. Y con un poquito de creatividad, utilizando las herramientas que tenemos, podemos crear cosas bastante interesantes. Y básicamente así es como hice las líricas. En la parte de música, que sencillamente dije music. Y me gustaba esta tipografía para ello. Y en el final viene a ser lo mismo. Y nada, espero que os haya gustado mucho todo el proceso creativo del video lyrics de Warriors of Light, partiendo desde el buen inicio de la portada hasta el video lyrics. Espero que os haya gustado mucho y que lo podáis utilizar para vuestros propios proyectos, que si no todo, pues habéis podido ver todo el proceso y podéis quedaros con herramientas, con distintas formas. O sea, es decir, pues por ejemplo, quizás no sabía cómo hacer esto en DaVinci o en Photoshop, es decir, aunque ha sido una pasada bastante rápida, bueno, habéis podido ver una manera de trabajar, distintas herramientas, no solo pues dentro de los programas, sino también pues en este caso de inteligencia artificial, de creación de imágenes, de generación de vídeo.
Y bueno, si no, pues también como curiosidad, ¿no? De cómo se puede pasar o cómo se pasó de una imagen súper cutre a una portada súper chula y de eso poder haber extraído un video lyric súper original para el aniversario de Warriors of Light, donde pues le hemos podido dar vida. En este caso sí que es verdad que pues partíamos de una buena base porque estamos en un paisaje, ¿no? Pero bueno, de alguna forma hemos podido animar el mundo de Warriors of Light. ¿Vale? Entonces, nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo.